documento que nace por una necesidad de los convenios internacionales del país, porque a nivel internacional se necesita cumplir con ciertos estándares de seguridad de sus trabajadores. Antes era solamente prácticamente una obligación de minería, porque prácticamente la minería era la actividad internacional más conocida, pero la Organización Internacional del Trabajo ya de hace muchos años atrás obligaba a todos los países que hacían negocios entre ellos a que tengan una política que básicamente es la de cuidar a sus trabajadores. Esa es la finalidad de este sistema de gestión. Entonces, la política de la Organización Internacional del Trabajo es que los trabajos sean dignos, que los trabajos sean saludables, que no representen un riesgo para sus trabajadores. Ahora, ¿cómo hacer que esto se convierta en una cultura? Para hacer que esto se convierta en una cultura, o sea, un quehacer cotidiano, una costumbre, un uso habitual, inicialmente tenía que hacerse de forma obligatoria. Por eso es que salen normas que nos obligan a hacer esto. Y hasta ahora seguimos, como ustedes pueden ver, 2023, seguimos con normas que de alguna manera nos obligan, nos ajustan, pero esperamos que en el transcurrir del tiempo esto se convierta en una costumbre, una cultura. Una cultura que ha sido muy bien adquirida a nivel de algunas actividades de riesgo como minería, hidrocarburos, construcción, pesquería. Más trabajado en minería, pero ya es más o menos una cultura. Se acostumbra a eso, ya es una costumbre, ya es un hábito que se va transmitiendo. Entonces, eso se pretende hacer con todas las actividades en general. Y por eso es que es una obligación establecer este sistema de gestión, porque la Organización Internacional del Trabajo emitió unos lineamientos, dijo, bueno, sí, para que pueda hacerse una obligación, primero sea una costumbre, primero tiene que ser una obligación. Y ya con el paso del tiempo se irá haciendo costumbre, y va a ser una sana costumbre. Entonces, se estableció la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que nos menciona en su título cuarto, todo el título cuarto en realidad se llama así, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, esa es la terminología que se le da, porque precisamente un sistema de gestión es un conjunto de elementos que están interconectados, están bien organizados y que van a tener como función cumplir con algunos objetivos. Todos ellos se entrelazan entre sí y tienen como finalidad que se cumpla un objetivo. En este caso, el objetivo de seguridad y salud del trabajo es, como su nombre dice, cuidar esos dos términos que vamos a tenerlos siempre presentes, la seguridad y la salud. Y está dividido en dos términos porque significan dos cosas básicamente. La seguridad significa 0 accidentes y la salud significa 0 enfermedades. A veces es lo mismo, porque un accidente puede conllevar a una enfermedad crónica, pero para hacer la diferenciación, básicamente accidentes es algo súbito, brusco en el tiempo, y una enfermedad es algo que se va adquiriendo a lo largo de los años. Entonces, esa es la finalidad de todo este sistema de gestión que se está implementando en esta empresa. La finalidad es que los trabajadores no sufran accidentes y que no adquieran enfermedades durante su trabajo. Entonces, esa es la finalidad. Y para conseguir este objetivo principal, se hace una serie de herramientas, elementos, documentos, todo lo que vamos a ver que forma parte del sistema de gestión, al final se resume en que sirve para cuidar que la persona no se accidente y no se enferme. Entonces no es tan sencillo como decir, no, bueno, no hay que accidentarnos, no hay que enfermarnos, sino hay que hacer una serie de acciones para poder obtener ese resultado. Entonces hay algunos principios que es más para la parte administrativa, más para la parte del empleador, que básicamente están referidos a que es el empleador el responsable de que esto se implemente y de que esto funcione. Esa es la función, ese es el objeto, perdón. Otros principios que menciona la ley, porque todo esto está tomado textualmente de la ley, es que se deben identificar los factores que pueden producir accidentes o pueden producir enfermedades, ¿no? Es decir, si es que nosotros estamos cuidando que la persona no se accidente y no se enferme, pues lo primero que tenemos que identificar es qué elementos del entorno pueden producir un accidente
o qué elementos del entorno pueden producir una enfermedad. Entonces, para eso es importante la participación de todos los trabajadores o de organizaciones sindicales o representantes de los trabajadores, porque finalmente es el trabajador el que está en el puesto de trabajo, él es el que lo conoce, él es el que sabe si hay un peligro, hay un riesgo, hay por ahí un enchufe que está fallando, si hay una máquina que está pasando la corriente eléctrica. El trabajador es el que sabe de eso. Muchas veces el empleador puede no tener conocimiento si es que no se lo ha comunicado. Entonces, por eso es importante también esa comunicación constante entre los trabajadores que tienen un representante y el empleador. Esa comunicación fluida para poder avisar. Justo antes de la pandemia, recuerdo un accidente mortal creo que era McDonald's, me parece, ¿no? Una persona que se electrocutó, una máquina que pasaba corriente eléctrica y se electrocutó y falleció. Estaba haciendo limpieza, me parece. Entonces, después de averiguar todos los elementos alrededor del accidente mortal, resulta que esa máquina estaba fallando ya hace buen tiempo, pero se lo pasaba como un hecho anecdótico, que le pasaba a alguien la corriente y bueno, me pasó la corriente y nada más, pero no se llegaba a comunicar de manera, con la seriedad probablemente que meditaba, hasta que ocurrió ya una descarga potente y mató a una persona. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el trabajador en cada uno de sus puestos de trabajo es el que mejor conoce los peligros, los riesgos a los que está expuesto. Nosotros hemos elaborado un mapa de riesgo, hemos elaborado una matriz de identificación de peligros, pero más o menos de acuerdo, obviamente, a mi especialidad, al conocimiento que tengo sobre el tema, pero ese es algo general. Ustedes van a tener que ayudarnos en el transcurso del tiempo a identificar si a esos peligros o riesgos que le hemos colocado hay alguno adicional que se tenga que agregar, porque como les decía, es importante la participación de los trabajadores, ya sea individual, cuando las empresas no tienen una gran cantidad de trabajadores, o a través de sus sindicatos o representantes. Entonces, eso justamente habla del artículo 19 de la misma ley. La participación de los trabajadores en el sistema de gestión es fundamental. Hay una serie de requisitos, obviamente, que se tienen que cumplir para poder justificar, sustentar que efectivamente los trabajadores están participando. La consulta, información y capacitación, que es lo que estamos haciendo. La convocatoria de elecciones de un comité o de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores y lo que decíamos, esa matriz que hemos elaborado, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, pero que tiene que ser constantemente actualizado con la participación de los trabajadores. Entonces, el artículo 20 de la misma ley también dice que este sistema de gestión debe tener un sistema de mejoramiento continuo. Un mejoramiento continuo implica este círculo virtuoso, esta rueda del mejoramiento continuo que consiste en planificar lo que vamos a hacer, ejecutar lo que hemos planificado, luego vamos a verificar si efectivamente lo que estamos haciendo está bien y finalmente vamos a tomar medidas con respecto a esa verificación si es que hay algo que complementar. Entonces, básicamente en estas cuatro cosas se resumen lo que vamos a hacer en el día a día en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Ahora lo que estamos haciendo es planeando lo que vamos a hacer, ya lo estamos planeando, plasmando en un plan, en un programa anual de seguridad en el trabajo. Estamos identificando lo que vamos a hacer, vamos a hacer charlas, vamos a entregarles ese hiper para que ustedes lo puedan revisar y corroborar. Vamos a verificar si lo que estamos haciendo, las charlas, las capacitaciones, están teniendo su efecto deseado y si es que hubiera algo que mejorar, complementar, adicionar, esa es la parte de la acción final que implica corregir al final del año, agregar algunas cosas adicionales probablemente que se necesiten y nuevamente empezar todo el proceso, volver a planificar en base a lo que vamos a agregar, qué vamos a hacer y todo el procedimiento. Si es que identificáramos algo nuevo,
si se añade de repente algún tipo de nuevo peligro, nuevo riesgo, entonces ir actualizando esto constantemente. Porque basta con que cambiemos la disposición de un puesto de trabajo, de las herramientas, cambiamos algo y cambia totalmente toda nuestra perspectiva. Vamos a poner un puesto de trabajo de un administrativo queda acá en el segundo piso. Entonces está expuesto a las caídas por las escaleras, es un peligro. Se podría caer si sube corriendo, si baja corriendo, si está el piso resbaloso. Entonces es un peligro. Pero si ese puesto de trabajo pasa al primer piso, vamos a poner, ya ese riesgo, ese peligro de las escaleras ya se eliminó, ya no va a tener que estar subiendo y bajando, pero habrán otros peligros probablemente, ¿no? De repente en una oficina donde la luz llega directamente, ahora va a tener un peligro de deslumbramiento, de cambios de temperatura, ¿no? Entonces, cada cambio que se haga en el entorno de trabajo implica hacer esta nueva rueda del mejoramiento continuo. Entonces es importante que nosotros pensemos que no es solamente implementar el sistema y dejarlo que corra con el tiempo, sino ir constantemente verificando para volver a evaluar. Entonces, finalmente un sistema de gestión es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados que, como decíamos, tiene el objeto principal de que la persona, en primer lugar, no se accidente, eso es en el corto plazo, y que no se enferme en el mediano o largo plazo. Hay enfermedades que pueden aparecer al año, a los 2 años, a los 3 años. Más aún si se exponen, por ejemplo, a vapores, sustancias tóxicas, de forma muy continua. Entonces es importante saber eso. Entonces, para implementar este sistema de gestión, como decimos, es un conjunto de herramientas, de elementos. Esas herramientas, esos elementos están agrupados en lo que veíamos hace un momento, el círculo de la mejora continua. En la planificación, primero, luego vamos a hacer las cosas, vamos a hacer lo que hemos planificado. La planificación básicamente está, primero, como ustedes pueden ver ahí en la parte de planificar o planear, un diagnóstico. Hemos hecho también un diagnóstico. Usualmente cuando una empresa empieza con este sistema de gestión, el diagnóstico es casi más de un 70-80%, es casi todo negativo porque no tiene el sistema. Y poco a poco, ya conforme va implementándose, se va cambiando ese porcentaje. Pero entonces primero se hace un diagnóstico que se llama estudio de línea base. Hacemos un diagnóstico inicial y vemos cómo está la empresa para empezar. Si ya tiene su sistema de gestión implementado, el diagnóstico igual nos va a servir para saber cómo está la empresa con ese sistema funcionando, si está bien, está yendo bien, le falta algo, no hay mucho que corregir, hay que seguir en ese mismo esquema, qué sé yo. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya establecemos nuestra política y nuestros objetivos. La política de seguridad y salud del trabajo básicamente es la idea que tiene el empleador y los trabajadores con respecto a la seguridad y salud. En general, la política va a ser obviamente 0 accidentes, 0 enfermedades, ¿no? Entonces ese va a ser en general. Hay diferentes políticas, por ejemplo, hay algunas empresas, sobre todo en minería, que dicen 0 drogas, su política es 0 drogas. Entonces, si la persona sale positiva a cocaína, por ejemplo, por más que sea un chachador nativo, hay empresas que dicen, no, mi política es 0 drogas, no entras a trabajar acá. No, pero yo chacho porque esa es parte de mi naturaleza, yo soy de una comunidad que siempre chachamos coca. Sí, está bien, pero la política de mi empresa dice 0 drogas. Entonces, como tú has salido positivo a cocaína en tu examen de orina, no puedes trabajar acá. Entonces, es porque es su política de la empresa. Entonces, a eso nos referimos con la política de la empresa. La política es lo que la empresa dice que se va a hacer y se tiene que hacer. En seguridad y salud del trabajo, la política va a ser obviamente 0 accidentes, 0 incidentes. Si a eso le podemos agregar otros requisitos, como el caso del ejemplo que les comento de 0 drogas, obviamente las empresas, sobre todo algunas empresas mineras, la mayoría, su política es de 0 drogas porque algunas drogas, la mayoría de ellas, pueden ser un factor que genere accidentes, ¿no?
ejemplo, si una persona está bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente, no va a reaccionar bien, si es un conductor, por ejemplo, no va a tener los mismos reflejos, no va a poder reaccionar bien. Entonces, mejor cero drogas, por ejemplo. Entonces hay algunos que son más exquisitos, dicen, no, yo solo mido 2 drogas, cocaína y marihuana, y otros dicen, no, yo mido 10 drogas, diferentes tipos de drogas y sustancias químicas, incluso las pastillas que uno puede tomar para dormir mejor, para descansar. Entonces depende de la política de la empresa pone sus criterios. Entonces esa política también la establecemos nosotros acá, decimos todo lo que tenga que ser necesario para que no haya accidentes, para que no haya enfermedades. Luego planificamos haciendo el IPER-C, ¿no? El IPER-C que vamos a ver es una herramienta. Luego con todo eso elaboramos un plan anual. Dice, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya tengo mi política, ya tengo mi identificación de peligros, ya sé qué peligros existen, ahora voy a elaborar un plan y un programa que me va a decir qué voy a hacer a lo largo del año. En enero qué voy a hacer, en febrero qué voy a hacer, en marzo, en abril, en mayo, hasta diciembre, qué voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ese es el plan. Entonces, en el plan está establecido cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar el presupuesto, obviamente le voy a tener que pedir al empleador, quién me va a ayudar a vigilar esto, todo eso está detallado en el plan. Y luego se elabora un reglamento interno, que no es obligatorio para todas las empresas, solo aquellas que tienen 20 o más trabajadores, pero los de menos de 20 trabajadores pueden tener su reglamento también, porque es importante el reglamento, porque nos dice más o menos cuáles son las reglas del juego, en este caso las reglas del trabajo, pero en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque hay un reglamento interno también de trabajadores, ¿no? Un reglamento de organización y funciones, hay un manual de organización y funciones de la empresa, pero para seguridad y salud en el trabajo hay un reglamento interno que nos dice, bueno, por ejemplo, si tu puesto de trabajo es en un piso resbaloso, entonces tu obligación es utilizar un calzado antideslizante, vamos a suponer. Vas a usar calzado antideslizante. Pero ¿qué pasa si viene el supervisor y te encuentras sin el calzado antideslizante? Entonces, algo tiene que haber. Entonces, ese algo que tiene que ver, si va a haber una llamada de atención, un memorándum, una sanción, un descuento, lo que sea, tiene que estar plasmado en ese reglamento, porque si no, no sabemos cuál es la sanción. Pero las corrientes psicológicas ahora dicen, no solamente hay que hablar de sanciones, hay que hablar también de estímulos, ¿no? Ya está bien, porque la medida de reglamento dicen se sancionar si hay esto, sancionar si por el otro, si no usa esto, si no usa el otro, sancionar. Pero si el trabajador que usa todo lo que le hemos indicado e incluso está atento a nuevos peligros, nuevos riesgos, tareas peligrosas, entonces en ese tipo de personas debería haber incluso estímulos, ¿no? Aparte de las sanciones para los que no cumplen, estímulos para los que cumplen o incluso ayudan a mejorar este sistema de gestión. Entonces, cuando se elabora un reglamento, en empresas que tienen 20 o más trabajadores o voluntariamente en las empresas de menos de 20 trabajadores, se debería considerar también esos estímulos. Entonces, el trabajador del mes, el trabajador del año, qué sé yo. Hay estímulos para otros programas de la empresa. También podría haberlo para este sistema de gestión. Y luego, una vez que hemos planificado todo lo que vamos a hacer, justamente ya lo hacemos, ¿no? Lo hacemos mes a mes, y ahí vamos a ver que tiene mucha participación el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Él va a ser el que se encargue de verificar lo que hemos planificado arriba. A ver, para el mes de enero, ¿qué hemos planificado? Y hay que hacerlo. Entonces, la idea es que se reúna mensualmente y empiece a verificar. A ver, hemos planificado hacer una charla de sistema de gestión para el mes de junio. A ver, se efectúa, a fin de mes se reúnen y se ve si se efectúa o no. Sí, se realizó, ya muy bien, entonces se realizó. Hemos planificado un simulacro, por ejemplo, junto con los simulacros nacionales. ¿Se llevó a cabo el simulacro? Sí, se llevó a cabo, muy bien, se llevó a cabo. Así, eso es lo que se tiene que hacer para ir corroborando que todos los meses se haga lo que se ha planificado. Y luego ya la verificación para ver si efectivamente todo lo que se ha ido haciendo está funcionando. Básicamente a través de una serie de registros. La norma nos pide, como les decía, esta norma nos pide una serie de cosas, pero para que al final se vuelva una costumbre. Entonces nos pide que registremos incidentes, nos pide que registremos accidentes. Entonces a fin de mes vamos a ver cuántos accidentes hubieron en el mes.
El mes pasado, antes que haya el sistema de gestión, hubieron 10 accidentes. Este mes que hay el sistema de gestión, solamente han habido 2 accidentes. Allá, muy bien, estamos yendo por buen camino, pero todavía tenemos 2 accidentes. ¿Qué está pasando? Hay que investigar para ver qué está pasando, por qué fue el accidente, para poder tomar las medidas del caso. Entonces, verificamos mes por mes todo lo que hemos ido haciendo, cómo está yendo, hay enfermedades, no hay enfermedades. Obviamente, para eso serán exámenes médicos ocupacionales. La norma, a raíz de esta pandemia, suspendió los exámenes médicos y luego, cuando los ha vuelto a retomar, indicó que solamente eran necesarios los exámenes médicos para trabajos de alto riesgo, y las demás empresas podrían empezar con sus exámenes médicos una vez cumplidos los 2 años de vínculo laboral, más o menos, ¿no? Y cada 2 años el examen médico para ver si es que el trabajo no es de riesgo cada 2 años, pero si es de riesgo, el examen anual, para ver que efectivamente no estén apareciendo enfermedades, ¿no? Si yo trabajo junto a una máquina que hace mucho ruido, lo más probable es que me quede sordo. Entonces me tienen que hacer una audiometría, un examen de audiometría, y me tienen que hacer esa audiometría anual. Entonces, me hacen una audiometría y dicen, sí, está escuchando perfecto, muy bien. El próximo año regreso para ver cómo está mi oído. Nuevamente regreso el otro año y dicen, sí, está bien, entonces estamos bien. Entonces, la medida que yo tomé para que esa máquina no haga tanta bulla, de repente lo encerré, le puse una pared, está funcionando probablemente. Si no tenemos conocimiento, como había sucedido en el hospital, por ejemplo, habían construido una pared en la máquina, en la casa de fuerza que se llama. Obviamente había construido la pared, y pasando esa pared había una caseta donde estaba la persona que operaba toda esa casa fuerza, donde se genera todo el vapor, agua caliente para las lavadoras y las planchadoras del hospital regional. Pero alguien con desconocimiento total dijo, pero es ilógico que acá esté la caseta, acá hay una pared de concreto muy sólido y acá al otro lado estén los ambientes de trabajo. Porque el trabajador tiene que dar una vueltaza para venir a su caseta. Mejor abran ahí un hueco, abran una puerta para que el trabajador venga directo nada más. Abrieron la puerta y el ruido total empezó a pasar. Entonces la finalidad de esa pared era aislar el ruido. Y ya como no estaba la pared, empezó a exponerse al ruido del trabajador. Entonces esa pared era una medida de control y estaba funcionando. Pero desde que no estuvo esa pared, ya empezaron a haber problemas de audición. No solamente es de audición, empieza a subir la presión, se estresa, no duerme bien, es todo un problema. Entonces, para eso sirve la verificación. Y, por ejemplo, en este caso, si la pared la tumbaron, pues habría que volver a ponerla. Entonces, planificar otra vez, actuar, ver qué vamos a corregir. Tumbaron esa pared, hay que volver a levantarla porque tenía una función ahí, no estaba por gusto. Entonces, planificar lo que se va a hacer y otra vez volver con ese círculo. Eso es lo que más o menos significa este sistema de gestión. Y entonces, es una responsabilidad del empleador, básicamente, implementar todo este sistema de gestión. Entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno, si es que hay, es una obligación. En más de 20 trabajadores, 20 o más, sí debe haber un reglamento y debe haber una evidencia de la entrega, un registro en físico, en virtual, que sí, pero debe haber una evidencia, porque cuando se hace una auditoría, pues va a decir, ¿usted le entregó su reglamento? Sí, sí le entregué, pero a ver, muéstreme dónde está la evidencia, que usted le entregó, dónde firmó el trabajador o dónde dio una notificación de que lo recibió. Realizar no menos de 4 capacitaciones al año. Todas estas obligaciones están determinadas por la ley, en su artículo 35. Tiene que hacerse por lo menos 4 capacitaciones. Y de esas capacitaciones, obviamente una tiene que ser en relación a este sistema de gestión. Pero no todos los años vamos a hablar de sistema de gestión. Puede ser que algunos años se tenga que hablar ya de otros peligros, otros riesgos que ustedes vayan identificando. Pero al iniciar sí se tiene que hablar básicamente de sistema de gestión, de hostigamiento sexual, por ejemplo. Se tiene que hablar de las funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud del trabajo, del IPRC, peligros, riesgos. Todo eso para que el trabajador o los trabajadores en general sepan de qué estamos hablando. Se debe adjuntar al contrato la descripción de las recomendaciones de seguridad en el trabajo, brindar algunas facilidades a los miembros del comité o supervisores del comité para que puedan hacer sus actividades de supervisor y elaborar su mapa de riesgos y su IPRC.
Eso es entonces lo que tenemos como obligaciones del empleador. Y los documentos que nos dice que se tienen que tener para este sistema de gestión, también la norma, es lo que decíamos, ¿no? Una política que nos diga qué es lo que tenemos como objetivo, nuestro reglamento interno, dependiendo del número de trabajadores, básicamente un programa de seguridad y salud en el trabajo que nos diga cómo vamos a conseguir este objetivo, en cada mes qué vamos a ir haciendo para conseguir nuestros objetivos. Nuestro I+C, que debe estar en un lugar visible también, donde nos dice qué peligros existen en cada puesto y en cada ambiente de trabajo y cuáles son las medidas de control, porque es cierto, ya encontré un peligro, pero ¿cuál es su control? Hay un peligro por ahí de, qué sé yo, de descargas eléctricas, porque uso equipos eléctricos en ese puesto de trabajo. Entonces ya hay ese peligro, pero ¿cómo lo controlamos? ¿Qué estamos haciendo para controlarlo? Capacitar al personal, revisar los enchufes periódicamente, no romper los aditamentos que tenga el equipo eléctrico para poder prevenir las descargas eléctricas. Los equipos eléctricos ahora que ya no tienen metal en su superficie, por ejemplo, ya no necesitan esa tercera patita a la tierra para evitar la descarga eléctrica, porque como este equipo, por ejemplo, no es de superficie metálica, no me va a pasar la corriente eléctrica si es que hubiera una fuga. Pero en las laptops antiguas, por ejemplo, que son de metal, sí existía un peligro de que si hay una fuga por ahí de corriente eléctrica me pase la corriente. Entonces en sus enchufes tenían 3 patitas, una a tierra para que por ahí se fluyan los electrones que están escapándose de la corriente eléctrica. Entonces por ahí fluían y ya no pasaban al cuerpo de la persona. Entonces, ¿y qué hacíamos antes? Como los enchufes a veces no tenían 3 huecos, bueno, le rompíamos la patita y ya está solucionado. Entonces, el romper, por ejemplo, esa patita es un acto inseguro, porque estamos rompiendo una medida de seguridad de ese equipo. Y así, la mayoría de equipos que ustedes puedan manejar deben conocer qué mecanismos de seguridad tienen y tratar de mantener esos mecanismos de seguridad, porque si su mecanismo de seguridad falla, se convierte en una actividad insegura. Entonces, para eso está el I+C, para ver qué peligros hay y cuáles son las medidas de control. Una de ellas es mantener sus medidas de seguridad, ¿no? Sus instrumentos, aditamentos de seguridad. Luego hacer un mapa de riesgos para que la persona, cuando se ubica en el puesto de trabajo, diga, bueno, yo voy a ir a este ambiente, en este ambiente de trabajo hay ruido, entonces tengo que usar protectores auditivos. Yo voy a ir a este otro ambiente de trabajo, donde este otro ambiente de trabajo dice que es riesgo de explosión, entonces gases explosivos, qué sé yo, incendios, riesgo de incendio, entonces tengo que tener cuidado de al momento de ingresar ahí, no hacer actividades que generen chispas o aumenten el riesgo de los incendios. Una vez estábamos, yo antes era médico legista, estábamos haciendo una necropsia porque un señor había estado trabajando haciendo juegos pirotécnicos en Selendín, en Sucre, y había estallado, dentro de la habitación había estallado uno de esos juegos pirotécnicos y le había destrozado todo el abdomen. Estaba el cadáver dentro de su habitación lleno de explosivos. Por suerte solamente explotó unos cuantos, pero ahí estaba el cadáver. Llegamos, obviamente con todas las medidas de prevención, estamos haciendo el levantamiento de cadáver y se acerca un individuo con su cigarro, mira ahí el levantamiento de cadáver, con su cigarro frente a una habitación de explosivos. Era totalmente, pues, claro, una actitud irresponsable. Si caía una de esas chispitas ahí, nos morimos todos. Entonces, imagínense, ¿no? Tener un conocimiento de dónde vamos a ir ingresando. Obviamente ese no era un escenario de puesto de trabajo, porque el señor no tenía nada que hacer ahí, pero si vamos a ir a un ambiente de trabajo, saber qué peligros existen en cada ambiente de trabajo para poder tomar las medidas de prevención. Entonces esos son los documentos que nos exigen, y como ustedes pueden ver, tienen su fundamento, ¿no? Y algunos registros también, registros de accidentes mensuales, ¿no? ¿Cuántos accidentes e incidentes hubieron al mes? Exámenes ocupacionales cuando lo amerite. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, también se tienen que planificar inspecciones internas, no tienen que ser mensuales, pero se pueden planificar cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Hacer una pequeña inspección y ver, a ver cómo está en mi puesto de trabajo los tomacorrientes, cómo están los cables, los enchufes, para ver si todo está funcionando bien, para evitar que hayan accidentes.
o sobre todo si hubieron incidentes arriba, porque un incidente es cuando no ocurrió ningún daño a la salud del trabajador, solo fue un susto, como decimos, solo fue un susto, me pasó la corriente, me asustó, pero es un incidente, no me hizo nada, no me hizo herida, no me quemó nada, pero es un incidente ya. Y seguramente en sucesivas capacitaciones vamos a ver, después de 600, la literatura ha demostrado que después de 600 incidentes ocurre un accidente. O sea, más o menos después de que 600 personas, aproximadamente, ¿no?, a 600 personas le pasó la corriente eléctrica, a una persona después de ese evento le va a producir ya una enfermedad, una lesión. Una lesión. En el hospital también hubo una señora que por enchufar una lámpara de cuello de ganso, estaba mal el enchufe y va a hacer la conexión y le pasa la corriente. Parece que fue algo leve, pero después le dio una neuropatía, ya no podía manejar el miembro superior, tanto que ya andaba con su cabestrillo y tuvieron que cambiarle de puesto de trabajo porque obviamente el personal técnico de enfermería tiene que ayudar a movilizar al paciente, pero como ya no tenía una mano funcionante y era la mano dominante la que estaba mal, ya estaba, tendrían que ponerla en un puesto administrativo, de llegar a alcanzar y llevar papeles, pero no solo es el trabajo, la señora en su casa también tenía que lavar, cocinar, planchar, entonces era un problema ya para la señora a nivel psicológico, ¿no? Porque no solamente, bueno, ya yo lo soluciono porque ya no puede hacer su trabajo en este puesto, entonces lo pongo a un puesto administrativo que ayuda a alcanzar papeles, que sea. Ya está bien, en su trabajo se solucionó, pero en su vida cotidiana, ¿quién va a lavar por ella? ¿Quién va a cocinar por ella? Entonces es importante que nosotros tengamos presente que las medidas que tomamos para cuidar nuestra seguridad y salud no solamente van a impactar en el trabajo, sino también en nuestra vida diaria. Por eso es que es importante que nosotros tengamos eso siempre presente, ¿no? Entonces, inspecciones internas siempre, ¿no? Verificar, si yo trabajo mucho con máquinas eléctricas, hay que verificar que estén funcionando. Perdón, no se nota mucho, pero registro de accidentes, decíamos, exámenes, registros de seguimiento, registros de evaluación del sistema de gestión, registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo al final del año, donde se hacen básicamente un resumen de cuántos trabajadores tengo con hipertensión, cuántos tengo con diabetes, porque puedo tener un trabajador con diabetes, pero si su diabetes no está bien controlada, puede ser que a veces su glucosa le baje demasiado. Y cuando le baja demasiado, la persona, no sé si ustedes alguna vez cuando han tenido mucho sueño han empezado a hablar de incoherencias porque están de sueño, no saben de lo que están diciendo, se despiertan y dicen, no, ¿qué te dije? No me acuerdo, no sé qué dije. Entonces la persona que le baja la glucosa está así, habla incoherencias, dice cosas, hace cosas incluso que no va a recordar después. Es peligroso. Por una persona diabética tendría que estar bien controlada su glucosa si vamos a ponerle a hacer una tarea de alto riesgo. Porque si le baja, es un conductor y le baja la glucosa y se queda dormido, entonces va a accidentarse y puede accidentar a muchas más personas, ¿no? Entonces, esos son los registros obligatorios que existen. Los anteriores que veíamos son registros simplificados y estos son los registros totales que nos piden la norma, dependiendo del tipo de empresa, no sé si es una microempresa, una pequeña empresa, es una empresa del régimen común. Luego tenemos otro punto importante que es el representante de los trabajadores. Como decíamos, es importante, uno, que el empleador sepa que es su función, su obligación, la seguridad y salud de sus trabajadores, y otro es que los trabajadores elijan a uno o a algunos varios representantes para que también los representen. El empleador no puede conversar con todos los trabajadores, tiene que ser un representante y ese representante se reúne con el empleador de forma mensual para ver qué es lo que han ido avanzando en su trabajo. Si es de 20 o más trabajadores tiene que ser un comité, pero si es de 20 o menos trabajadores es solamente una persona que se llama supervisor de seguridad y salud del trabajo. Y esas son las funciones que en el año 2021 en plena pandemia se actualizaron. No solamente es reunirse para conversar un rato, sino reunirse para verificar todos esos puntos, ver qué es lo que se hizo, aprobar algunos documentos, revisar algunos documentos, porque es el representante de los trabajadores. Son varias las funciones, pero básicamente el supervisor es el que se encarga de mensualmente verificar que todo lo que se ha planeado mes a mes se esté ejecutando, porque de lo contrario no vamos a cumplir con los objetivos.
Y adicional a eso, cuando vengas una FIL o alguna otra empresa fiscalizadora, nos va a decir, ¿ustedes tienen un supervisor? Sí, sí tenemos un supervisor. Ya, muy bien. Entonces, muéstrenme sus reuniones mensuales del supervisor. Entonces, ¿por qué no basta con decir, sí tengo un supervisor, es fulano de tal, y acá está su documento donde se designa o donde se eligió? Ya está bien, pero a ver, ¿dónde están sus reuniones mensuales? Entonces, tendrá que ser a través de un libro de actas si es un comité. Cuando es un supervisor no nos especifica la norma, sería ideal un libro de actas o por lo menos un registro, un cuaderno de registro donde diga el día tantos del mes de enero nos reunimos, en febrero nos reunimos, en marzo también, un documento por cada mes indicando qué es lo que se hizo, qué es lo que se dijo, ¿no? Y también establecer un servicio de seguridad del trabajo en empresas mucho más grandes también. Cuando hay empresas con mayores peligros, no solamente implica una persona, personal de salud, sino también un personal de seguridad, de higiene, de prevención. Entonces, eso se llama un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es el encargado de estar verificando constantemente los factores de riesgo, haciendo las mediciones de ruido, de polvo, haciendo las mediciones de iluminación, cuando lo amerita, ¿no? Entonces, eso son todas las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo cuando es un trabajo de mucho riesgo. Y esta es la planificación, que es lo que decíamos, ya lo mencionamos. Vamos a ir al ejemplo que hemos mencionado acá. Por ejemplo, tenemos ahí el estudio de línea base. Un estudio de línea base nos da la norma, un formato, y al final nos da un diagnóstico de más o menos cuánto se tiene, cuánto falta. Lo que se tiene es lo de azul, lo que falta es lo de rojo. Obviamente, en todo sistema que se está iniciando, va a haber mucho que falta y poco de lo que se tiene. Antes mucho de que se tenga un cierto porcentaje, porque en un sistema de gestión cero casi solamente está la voluntad propia, individual, espontánea que ha tenido el empleador de cuidar a sus trabajadores, pero nada formalizado. Pero una vez que se avanza con esto, la idea es llegar más o menos a esto. Este es otro modelo que hicimos en una institución educativa, de un seguimiento ya de un sistema implementado. Ya en este caso, esto no es un formato establecido por norma, pero sí está mejorado, por decirlo de alguna manera, y tiene ya detallado en qué áreas, en qué puntos más o menos se ha alcanzado un buen porcentaje y en qué otros puntos falta todavía mejorar. Entonces, más o menos ese es el diagnóstico de línea base que tenemos que hacer. Luego, la política y los objetivos también, como decíamos, se detalla una política que debe tener unos ciertos requisitos. No es solamente decir, bueno, mi política es cero accidentes, cero incidentes, sino decir cómo va a ser esa política. En una hoja nada más se detalla, no es más que una cara, pero el empleador debe decir cómo va a conseguir ese cero accidentes y esos cero incidentes, y esa política debe estar firmada y publicada en un ambiente visible para que todos los trabajadores, toda la persona que llegue a esa empresa vea que tienen su política y qué es lo que detalla en ella. El I+C es lo que decíamos, es una matriz que hacemos en Excel, ya lo mencionamos. Básicamente acá tenemos un modelo de ese I+C en donde nos especifica, bueno, no se nota ahí muy bien, pero nos especifica la tarea que hace, ¿no? Qué tarea hace, qué tarea realiza, cuáles son los peligros que se expone cuando hace esa tarea, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una persona que va a conducir, una persona que conduce, entonces su tarea es conducir. ¿A qué peligro se expone? Bueno, se expone a que pueda haber un accidente de tránsito, no se choque, se expone a que aparezca algún peatón inconsciente por ahí. Si hace rutas fuera de la ciudad, se expone de repente donde hay pasos de animales, se expone a que le cruce un animal por ahí. Son peligros a los que se expone. Y obviamente, una vez que nosotros le asignamos un puntaje a la tarea, si la persona está capacitada, cuántas personas se exponen a esa tarea, hasta qué nivel puede ser el daño que se ocasione si es que se expone a ese peligro. Si es un conductor y vamos a suponer, estamos hablando del peligro de conducir y que se choque, obviamente la consecuencia puede ser hasta fatal. Entonces el peligro es alto y nos va a marcar de rojo, por ejemplo. Pero si estamos hablando del mismo conductor para un peligro de, vamos a suponer, la bocina que es un conductor de bus y la bocina que hace mucha bulla, se expone al ruido de esa bocina, no lo va a matar esa bulla, pero sí puede ocasionarle una lesión auditiva. Entonces ya no es tan alto el puntaje que le demos porque no lo va a matar, pero sí es un puntaje más o menos considerable porque lo puede dejar sordo de por vida. Entonces, así vamos catalogando en base a puntajes qué peligros existen y cuáles son los más importantes. Los de rojo serán los más importantes
y los de rojo son los que vamos a adoptar medidas de control para que ese peligro en rojo, luego de adoptar la medida de control, se convierta en un color verde de preferencia, ¿no? O amarillo en el extremo. Es decir, hayamos bajado ese peligro de nivel y así sigamos bajándolo. Para eso nos sirve esta matriz, para ver qué peligros hay, cómo vamos a controlarlo y con ese control a qué nivel lo vamos a bajar al peligro. Y luego vamos a ir actualizándolo año a año. Esa es una matriz per se entonces. Este es un mapa de riesgos, es un mapa de riesgos que nos dice la normativa, este es un mapa de riesgos que hemos elaborado nosotros para uno de los grifos también, más o menos la distribución, qué peligros existen con su leyenda y qué equipos de protección personal deberían usarse de manera ideal también con su leyenda, ¿no? Entonces, la intención es que cuando uno va a cada ambiente de trabajo, a cada lugar, sepa más o menos a qué peligros se expone, para que pueda ir prevenido y llevando de repente su EPP. Hay EPPs que no se usan todo el tiempo. Y luego ya se hace la documentación, el plan anual, que debe tener una serie de requisitos. Ese plan anual y todos los documentos que tengamos están establecidos en la normativa. Eso, hay una norma que nos dice qué requisitos debe tener cada documento. No es que tengamos que inventar algo. El programa anual básicamente tiene sus diferentes pasos para ser elaborado, pero básicamente decíamos que se tiene que primero identificar y definir cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Cero accidentes, cero incidentes, que es lo más importante, y luego desmenuzar cómo vamos a conseguir eso. ¿Cómo vamos a conseguir? Primero asignando los recursos. ¿Quién tiene que asignar recursos? ¿Quiénes son los responsables? También tenemos que identificar quiénes son los responsables. Si voy a colocar, por ejemplo, de organizar los simulacros, entonces tengo que colocar en ese plan quién va a ser el responsable de organizar los simulacros cuando se planifiquen a nivel nacional, o si yo voy a también organizar mis propios simulacros, o si solamente me voy a adaptar a los simulacros que plantea el Plan Nacional de Defensa Civil, ¿no? Entonces todas esas actividades tienen que ir indicadas cuándo se van a hacer y quién es el responsable, para que cuando se reúna el supervisor con el empleador mes a mes, identifiquen, ya este mes se ha planificado esta actividad, ya se realizó, muy bien. Si no se realizó, tampoco significa que sea algo fatal. No se realizó, bueno, ¿por qué no se realizó? De repente hubo otro evento, hubo otra cosa que hacer, pero entonces vamos a planificarlo para la primera semana del próximo mes. ¿De quién estaba a cargo? La persona tal, pero estaba enferma, por eso es que no se realizó. Ahí muy bien, hay que hacer el seguimiento a esa persona, que una vez que se reincorpora a su trabajo, que programe esa actividad, por ejemplo. Entonces no significa, ojo, todas estas actividades no significan que sean sancionadoras, que se busque culpar a alguien, no. Lo que se busca es que se cumpla con el plan. Si no se pudo hacer en su momento, se puede reprogramar, pero que se tiene que cumplir para que se cumpla con la meta, con el objetivo que es cero accidentes, cero incidentes. Muy bien. Entonces todos los tiempos están establecidos en el plan y el programa, que es un archivo, un cuadro como en Excel, en donde se establece mes a mes qué se tienen que hacer. El reglamento interno, ya lo decíamos, debe consignar las obligaciones que tiene no solamente el trabajador, porque muchas veces pensamos esta es obligación del trabajador, tiene que ser las obligaciones del empleador, las obligaciones del supervisor, las obligaciones de los trabajadores y de cada línea de mando, cuáles son sus obligaciones en el sistema de gestión. Eso es lo importante en el reglamento, ¿no? Y cuáles son las sanciones y cuáles son los estímulos. La estructura mínima también tomada del mismo documento, el reglamento 050, y como decíamos, es obligatorio solamente en empresas de 20 o más trabajadores, de 20 o menos es facultativo, lo ideal sería que si lo tuvieran, ¿no? Y en la evaluación, ya decíamos, básicamente, elaborar una serie de actividades, supervisiones, como decíamos, que nos va a permitir identificar qué faltó, qué no está haciéndose bien. Cuando hagamos nuestras supervisiones e inspecciones va a ser fundamental porque vamos a identificar ahí qué es lo que está faltando, de lo que está plasmado en el papel, qué es lo que está faltando, o a veces plasmamos una actividad y no es viable, ¿no? Yo puedo plasmar una actividad, un simulacro de inundación o un simulacro de incendio y después no es viable lo que yo estoy planteando, entonces es por eso que las supervisiones nos permiten identificar eso. Para medir los resultados podemos usar algunas estadísticas también, pero todo depende del tamaño de la empresa,
de las actividades que realicemos, si es de alto riesgo o no es de alto riesgo, y de los objetivos que nos hemos planteado en el plan anual. Entonces, básicamente necesitamos un registro estadístico de los accidentes e incidentes. Esta parte de los accidentes e incidentes es importante mencionar porque también, como decíamos hace un momento, no es que busquemos culpables. Cuando una persona hace una investigación de accidentes, ¿quién va a encargarse de hacer la investigación? Va a ser el empleador o el supervisor, va a hacer la investigación. Que haga el empleador la investigación es muy sensible, porque pareciera que está buscando a quién despedir, ¿no? Imagínense, hubo un accidente y viene el mismo empleador a averiguar qué pasó. Probablemente no se digan verdades porque van a pensar que lo van a despedir. Entonces vamos a suponer, hubo hoy una persona se electrocutó, ya, pero vienen a investigar qué pasó. De repente la persona que estaba manipulando la corriente eléctrica hizo algo que no debió hacer. De repente cometió un acto inseguro y no lo va a decir porque como el dueño le está diciendo, está preguntando qué pasó, pues va a decir la máquina falló, una descarga adicional, qué sé yo. Puede ser que tergiverse la realidad y al final eso no nos ayuda, porque la idea no es buscar culpables, la idea es buscar qué pasó para corregirlo, para que otra persona cuando vuelva a hacer esa tarea no se electrocute. Esa es la idea. Entonces, la idea es que la investigación la ejecute el supervisor, por ejemplo, que es una persona representante de los trabajadores, es colega de la persona que se accidentó y le va probablemente decir la verdad. Bueno, lo que pasa es que yo debía haber usado acá mis guantes y no los utilicé por el apuro, qué sé yo, se me olvidaron, se me cayeron y por apurarme a enchufarlo me pasó la corriente, por ejemplo. Entonces vamos a investigar qué pasó. Uno no usó sus guantes, pero no debió haberte pasado la corriente. Sí, es que el enchufe está acá también está peladito en este punto, allá. De otro factor, está mal el enchufe. Y así, hacer la investigación para que se solucione. Uno, proveer de guantes a los trabajadores que van a manipular ese equipo. Dos, corregir ese enchufe que estaba peladito, cambiarlo o repararlo para que pueda evitarse un futuro accidente. Entonces esa es la idea, no es buscar el culpable, no decir, sí, fulano de tal es el culpable, entonces hay que sancionarlo, hay que descontarle o hay que despedirlo. No, esa es la intención. La intención es decir, ¿qué pasó? Hay que corregirlo para que no vuelva a accidentarse otra vez. Esa es la idea de una investigación de accidente. Las auditorías generalmente son auditorías, pueden ser internas, también se puede hacer una auditoría externa, pero hacer una auditoría interna es hacer una lista de chequeo. A ver, ¿qué es lo que debemos tener? Una lista de chequeo que existen y hacer una auditoría interna. El supervisor también lo puede hacer y empezar a hacer un checklist. Esto sí está bien, está bien. Nuestro botiquín, a ver, nuestro botiquín. Medicamentos al día. No, ya están vencidos los medicamentos. Entonces, no están vencidos los medicamentos. ¿Qué hay que hacer? Hay que periódicamente verificar el vencimiento de los medicamentos, por ejemplo. Entonces, para eso sirven las auditorías. Y las acciones para la mejora continua, como decíamos, evaluar todo lo que hemos realizado, la capacidad de nuestro sistema de gestión de satisfacer lo que hemos planificado. Si es que lo que hemos planificado, obviamente todo eso se está controlando con nuestro sistema de gestión, o ya nuestras tareas han rebasado o han aumentado más tareas y ya nuestro sistema de gestión tiene que volver a replantearse. Puede ser. Han cambiado el número de trabajadores, de repente ya pasaron más de 20, ya necesitamos ahora un comité, también puede suceder. Entonces, evaluar el progreso, los logros, los objetivos. Al final del año vamos a ver, mi objetivo ha sido, bueno, un objetivo ideal es 0 accidentes, ¿no? Pero en realidad muchas empresas reportan 0 accidentes, pero la realidad no es esa. La realidad es que las ocultan, ¿no? Porque basta que yo me tropiece y me haga una pequeña heridita, ya es un accidente. Pero dicen, no lo reportamos porque es algo mínimo. Ya no está reportado. Aparentemente a fin de año esta empresa 0 accidentes. Pero en realidad no es que tenga 0 accidentes. Sí tuvo accidentes. Pero hay un subregistro de esos accidentes también por el temor y porque obviamente es una fila, es una entidad más sancionadora que fiscalizadora en beneficio de la seguridad del trabajo. Si nos busca, ya, tú has tenido un accidentado, ya, entonces, a ver, vamos a verificar tus documentos y si no cumples, sanción, multa. Entonces, esa no es la idea, ¿no? La idea es que si reportamos hoy día 10 accidentes este año, bueno, ya está bien, has tenido 10 accidentes, haz tus investigaciones, haz tus medidas de control
y el próximo año vamos a estar pendientes para ver que ya no sean 10 accidentes, sino sean menos. Y si aumentaron, ver por qué aumentaron. No ocultar también, ya el otro año tuve 12, pero ya es una fila y dije el año pasado tuve 10, mejor le digo 8 nomás, para que vea que estoy mejorando, ¿no? Si tengo 12, internamente ver qué está pasando, por qué aumentaron los accidentes, qué está pasando. Si tengo un sistema de gestión deberían reducirse, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces finalmente, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Primero un diagnóstico como un paciente, diagnosticar para ver qué es lo que tiene, un estudio de línea base de la empresa. 2, plantear mi política, esto se tiene que hacer, a estos trabajadores los recibo, a estos no, estas actividades hacemos, estas no, porque esa es mi política. 3, identificar los peligros y evaluación de riesgos. Esto ya lo hemos hecho, como les decíamos, pero es un preámbulo de lo que ustedes tienen que ayudarnos, porque ustedes en su puesto de trabajo van a identificar. No todo puesto de trabajo es el mismo. Entonces, si yo tengo acá un estante, no en todos los ambientes como este van a ver acá un estante. Si acá hay un estante, yo tengo un peligro de golpearme la cabeza. Pero no en todo ambiente de reuniones va a haber un estante en esa posición. Entonces, cada ambiente, cada puesto de trabajo tiene sus propios peligros. Mapa de riesgos, ya lo hemos hecho. Si hay algún riesgo adicional que tengamos que adicionar, igual vamos actualizando constantemente. Si cambiaron un ambiente por otro, ese mapa de riesgos también va a tener que ser actualizado. Normalmente la norma dice que el IPER y el mapa de riesgos se tienen que actualizar al año. Pero si yo hago alguna modificación antes, tengo que actualizarlo antes. Nuestro plan anual, que ya también está elaborado, el programa anual, que es el cronograma, también ya está elaborado, el reglamento interno, que es opcional, y los registros simplificados, que decíamos son los accidentes, incidentes, exámenes médicos, auditorías, todo eso es lo que se tiene que hacer. Espero que haya más o menos resumido todo lo que significa este sistema de gestión. No podemos terminar la exposición haciendo hincapié en que es fundamental su participación como trabajadores, porque son los que ven el peligro directo, frente a frente, cara a cara, ven el peligro de cada puesto de trabajo. Entonces, cada puesto de trabajo en cada uno de ustedes es importante para que nos vayan comunicando, para ir actualizando constantemente. De esa manera nos aseguramos estar en un lugar de trabajo seguro, porque la mitad del tiempo lo pasamos tal vez en casa y la otra mitad de nuestra vida lo pasamos tal vez en el trabajo. Entonces, si en casa nos sentimos seguros, esa misma seguridad debemos tenerla cuando estamos en el trabajo. Debemos tener nuestro trabajo seguros. Porque si yo veo que una persona por ahí se accidentó, se electrocutó, se quemó, se intoxicó, entonces yo voy a estar inseguro, voy a decir, de repente, uno de estos días yo también me intoxico o me electrocuto. Pero si veo que todo está en orden, y si a alguien casi le pasó la corriente y se tomaron las medidas para solucionar eso, yo voy a estar seguro de que ya lo solucionaron. Cuando yo vaya a ese ambiente no me voy a electrocutar, no me voy a intoxicar, no me voy a caer, no me voy a enfermar. Entonces esa es la tranquilidad de tener un lugar de trabajo seguro. Y de esa manera vamos a asegurar también que con el tiempo no nos enfermemos. Porque estar expuesto algunas veces a algunos gases, sustancias que podemos inhalar y podrían generar alguna alteración en nuestro cuerpo, también es preocupante. Entonces es importante que sepamos cuándo evaluar un peligro y cuándo comunicar al supervisor, para que el supervisor nos comunique a nosotros y al empleador para nosotros hacer algún ajuste en este sistema de gestión, y de esa manera ustedes tengan todos los días un lugar de trabajo seguro. Esa es la idea. ¿Listo? Muchísimas gracias.